Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Vamos a hablar acerca de un tema que es muy interesante y es de esos temas de la ciencia frente a los cuales la verdad que uno puede sentir mucha cercanía. Porque a lo mejor lo experimenta, porque tiene a alguien cercano, ¿no es cierto? Porque ha conocido en algún momento de su vida a alguien que sufre de depresión o algún otro tipo de patología de esta clase. Y bueno, tiene que ver con la relación que se ha podido establecer entre personas cuyas madres estuvieron sometidas a cuadros de estrés durante la gestación y su propia vivencia de depresión. Esta condición aumenta en un porcentaje muy importante si es que existió justamente esa situación de estrés durante la gestación. Para conversar acerca de esto estamos con el doctor Juan Carlos Sáez, que es director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por esta oportunidad y ojalá que sigamos bien de salud. Sí, pues eso es importante. Cuéntenos un poco, en primer lugar, bueno, su campo de estudio. Y prefiero que lo explique usted bien antes de atreverme a explicarlo yo, porque es bastante complejo para cualquier cristiano, digamos. Usted nos explica exactamente, tiene que ver con comunicación, interconexiones, ¿no es cierto?, neuronales, pero específicamente con los canales de las membranas, ¿no? Es bastante específico. Cuéntenos usted de qué se trata y ahí vamos derivando hacia estas investigaciones que yo mencionaba. Ok. Mira, todo esto partió alrededor de unos 20 años atrás, estudiando unos canales nuevos en la membrana de la célula, y que muchos investigadores, incluyéndome, negábamos que existieran, pero los datos o las observaciones decían que estaban. Y de ahí descubrimos que en realidad esos canales existen, ¿ya? Son canales que se les llama hemicanales, en la mitad de los canales que comunican las células en una a otra. Estos son la mitad de eso, está en la membrana, en la superficie de la célula. Bueno, ahí partió todo un estudio de ciencia básica, de caracterizarlo, ver cómo sus propiedades biofísicas, sus propiedades de regulación, y de ahí fuimos entendiendo de que en realidad estos canales podrían participar en enfermedades. Y entre mi sueño siempre, porque para ser investigador hay que ser soñador en realidad, era ver si que tenían que algún papel importante en enfermedades críticas del sistema nervioso. Y entre eso, entonces, alrededor de 10 años atrás, me involucré estudiando cómo el estrés altera entonces las células del sistema nervioso durante el desarrollo y cómo estos canales entonces estarían participando en esa respuesta al estrés. Y así fue como descubrimos que en el embarazo, en el último tercio del embarazo, si se estresa a la madre, los recién nacidos presentan una neuroinflamación importante en el cerebro, la cual se mantiene a nivel de animales de experimentación, se mantiene por muchos meses, que es lo único que alcanzamos a estudiar, pero meses en animales de experimentación significan muchos años en los humanos. Entonces de ahí comencé a informarme más sobre lo que estaban estudiando los epidemiólogos, y los epidemiólogos han descrito ya claramente una relación directa entre el estrés perinatal, que puede ser antes de nacer o después de nacer, y la manifestación de depresión en estado más adulto. Y entonces el estrés se refiere a varias condiciones. El estrés puede ser inducido por una infección viral, una infección bacteriana, un golpe, un insulto, una droga, un abandono, ¿ya? Un montón de factores que generan estrés. Y estos estrés, cada uno tiene propiedades particulares que definen por la intensidad del estrés, ¿ya? La duración del estrés y cuándo ocurre en el desarrollo del sistema nervioso. Entonces todo esto es importante porque el sistema nervioso se forma gracias a un programa genético que está muy bien codificado y ocurre bien ordenadamente. Si se desordena esto, las células normalmente
tienen que dividirse, tienen que migrar, ubicarse en un lugar donde van a formar la parte del cerebro y después conectarse con otras células. Y cuando eso se altera, producto en este caso de la neuroinflamación, que es un estado de enfermedad patológico, esa ubicación de las células no es lo normal y la conexión tampoco es normal. Entonces puede ser de que uno lo vea macroscópicamente el cerebro aparentemente normal y puede que funcione por varios años bastante bien, pero si ahora esa persona lo somete a estrés de nuevo, no responde como debiera ser y se manifiestan las enfermedades, ¿ya? Entonces, ese más o menos en términos muy básicos, y no sé si fui muy técnico en describirlo, pero por favor usted pregúnteme si hay algo que no quedó claro. Sí, le quería preguntar, a ver, lo que no me queda claro es, cuando usted explica estos pequeños túneles, ¿no es cierto?, que actúan como una especie de canal de comunicación entre el medio interno y el medio externo de la célula, ¿no es cierto? Y en este caso corresponde, por supuesto, a las neuronas. Estos hemicanales, estos pequeños túneles, ¿existen siempre en la célula en todas las condiciones o aparecen como resultado justamente del estrés de la célula? Qué bueno que me preguntó eso, porque en realidad no lo expliqué eso, ¿ya? Y usted dijo en las neuronas. Claro, en las neuronas hay, pero más importante en la respuesta de neuroinflamación descubrimos que estos hemicanales o estos túneles que nombraba usted están en las glías, que son las células que siempre uno las mira como las acompañantes, las accesorias, las que ayudan a las neuronas, pero son fundamentales hoy en día para muchas acciones del cerebro, ¿ya? Y una de ellas es justamente en el estado patológico. Y estas glías, que son los astrocitos, las microglías, son otros dos tipos de células, le nombré, para qué lo voy a nombrar más tipos de células, pero hay más glías. Ellas liberan a través de estos canales, de estos túneles, liberan factores proinflamatorios que alteran a las neuronas y también liberan sustancias como el glutamato y el ATP que matan a las neuronas. Entonces, en condiciones muy drásticas de estrés puede incluso haber muerte neuronal, pero en condiciones que no sean tan drásticas van a alterar a las neuronas, ¿ya? Entonces, claro, ahí se aclaró de que en realidad estos canales, estos túneles están en las glías, ¿ya? A pesar de que hay algunos en las neuronas, más importantes son en las glías, ¿ya? Y nosotros ya hemos descubierto cómo bloquearlos, cómo específicamente inhibirlos sin afectar otras proteínas, ¿ya? Otros canales u otros transportadores, otras proteínas que juegan un papel importante en el sistema nervioso. Y eso, lo que estamos tratando de hacer ahora es bloquear estos canales durante el desarrollo para evitar la progresión de la neuroinflamación y que se manifieste después la depresión en estado adulto. Eso es algo que está en desarrollo. El mecanismo funciona, porque acá estamos hablando de enfermedades que tienen, no es su origen directo, pero sí se ven influenciadas en términos de su aparición por condiciones no propias del individuo, sino que de la madre, ¿no es cierto?, del individuo. Del ambiente, claro. Del ambiente, exacto. Entonces, ante una situación de estrés, y usted describía, ¿no es cierto?, qué tipo de situaciones de estrés son las que uno puede considerar como realmente incidentes. Ante esa situación de estrés, ¿cuál es? ¿Ambos organismos, digamos, reaccionan, o es el organismo de la madre y las células maternas las que reaccionan y dejan de alguna manera una huella en las células del hijo o la hija, del ser en gestación? ¿Cómo es el procedimiento ahí? El procedimiento ahí, el primer receptor del estrés es la madre, ¿ya? Y la madre va a influir al feto o al ser que está en desarrollo, ¿ya? Algunos estrés pueden ser directos al cerebro también del feto. Por ejemplo, una droga puede llegar directo, un alcohol, la nicotina, no se pueden llegar directos, además de la madre. Entonces, ahí, dependiendo del estrés, si un estrés psicológico, uno piensa que el feto no está escuchando, puede que escuche, pero fundamentalmente ahí uno diría que es fundamentalmente la madre. Si es un golpe, probablemente va a ser primero la madre y después el feto. Entonces, dependiendo del estrés, puede ser que le llegue directo al cerebro,
de la persona en desarrollo o a través de la madre hacia el feto. ¿Mm? Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Sáez, que es director del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso. Hay algo que obviamente surge inmediatamente como una preocupación, una inquietud, doctor, que es un semideterminismo biológico, digamos. Que uno dice, si la madre tuvo durante la gestación o en el periodo inmediatamente posterior al nacimiento, tuvo situaciones de estrés complejas, ¿no es cierto?, agudas, eso sí o sí va a repercutir en el feto o en el hijo ya nacido y por lo tanto queda determinado de por vida a sufrir de determinadas enfermedades, en este caso de depresión. ¿O no existe una determinación tan absoluta y tan directa en estos casos? Claro, no es tan absoluta porque la respuesta del ser que va a nacer o el que nació no solo depende del estrés, sino que depende de su genética. Entonces hay seres que son más resistentes a un estrés que otros, y otros son más susceptibles. Entonces eso genera una variación importante en todo esto. Ahora, todo esto que les estoy contando hasta ahora es una correlación, no es una demostración. Nosotros estamos trabajando en la demostración, en encontrar los marcadores celulares, los marcadores moleculares que nos permitan demostrar de que esta correlación es mucho más que una correlación, es una causa-efecto. Claro, la correlación, por el momento, lo que está señalado es una correlación a partir de estudios epidemiológicos, ¿no es cierto? En términos de, digamos, de estudio de las poblaciones, pero uno se pregunta, y no es por poner en duda, obviamente, no voy a poner yo en duda esos estudios, pero no están todas las madres, todas las mujeres en periodo de gestación sometidas a un importante estrés. ¿Quién no lo está, digamos? ¿Quién no sufre algún tipo de condición o de situación que puede efectivamente generarle esa situación de estrés y por lo mismo que se produzca en definitiva esta transferencia hacia el feto o hacia el hijo recién nacido? Sí, por supuesto, eso es muy interesante que lo tome ese tema. Se llama precondicionamiento, entonces hace que el ser humano o las células incluso sean más resistentes a un estrés mayor. Entonces hay un límite que es un umbral en donde ese límite varía de persona a persona, de acuerdo a su background o a su genético, y en base a eso entonces uno tiene que definir qué es lo que va a ser el estrés nocivo, ¿ya? Y eso, en realidad, todo eso es muy difícil de calibrarlo en los laboratorios para poder llegar a las demostraciones, pero ya hemos avanzado bastante en eso. Por ejemplo, este año participé en un trabajo que se hizo en la China, en donde ya se sabe de que allá son muy buenos para hacer estudios epidemiológicos, y ellos sabían de que los niños abandonados, porque las madres o el padre, los dos tienen que abandonarlos en manos de otras personas para que los cuiden, mientras ellos van a trabajar a otros lados. Cosa que acá también se da mucho, porque aquí hay muchas personas que trabajan y tienen que abandonar a su hijo en las manos de otras personas. Y ese abandono nomás, que uno lo mira como una cosa menor, se correlacionó perfectamente con un desarrollo de depresión cuando ya eran adultos. Eso se hizo entonces a nivel experimental en ratones y se descubrió entonces que el abandono produce cambios celulares y cambios moleculares en el cerebro que se correlacionan directamente con una malformación del cerebro que se detecta en el animal que manifiesta depresión, ¿ya? Entonces ahora hay que evitar de que esa alteración celular y molecular ocurra para poder evitar la manifestación de depresión en los adultos, ¿no? Entonces eso está recién en el primer trabajo que demuestra de que hay una correlación molecular y celular con esto y que uno lo puede manipular en el laboratorio como para llegar a buscar incluso una posible prevención, porque aquí no estamos hablando de terapia. Terapia es cuando hay una enfermedad y uno la elimina la enfermedad. Por ejemplo, tiene una infección, le da un antibiótico y hay una terapia, ¿ya? Aquí el revertir el mal cableado del cerebro
es complicadísimo porque habría que recablearlos, que las neuronas se retraigan, se ubiquen en el lugar que les corresponde y se vuelvan a expandir sus prolongaciones para conectarse con las neuronas que le correspondía según el programa genético, ¿ya? Y entonces lo que uno tiene que pensar es que uno va a poder prevenir esto tal vez, pero no va a curarlo por ahora, porque la ciencia se lleva muchas sorpresas uno con los avances de la ciencia, ¿no? Lo que parecía ciencia ficción hoy día muchas cosas son realizables. De alguna manera, este es a ver, ¿cómo expresarlo? Es el tejido fisiológico, celular, ¿no es cierto?, de conceptos que nosotros, claro, los utilizamos pensando en dimensiones distintas. Estoy pensando, cuando mientras usted hablaba, me surgió la palabra trauma. De alguna forma, el trauma, lo que usted está analizando, investigando, es el origen fisiológico, ¿no es cierto?, de lo que nosotros en el lenguaje corriente denominamos trauma, o estoy extendiendo demasiado el concepto. No, estaría bien. Yo creo que ese trauma se traduce en una enfermedad después, pero el asunto está de que para mí la pregunta clave ahí, no sé si no lo dejé claro eso, pero el origen de la mayoría de las enfermedades psiquiátricas es desconocido, ¿ya? Y estos estudios están llevando a conducir cuál es el camino para descubrir los orígenes de esas enfermedades que son muy variables, ¿ya? Se fija porque uno dice la inflamación, ¿cómo la inflamación lo explica todo? Bueno, pero que depende en qué intensidad, en qué duración y en qué momento el desarrollo del cerebro esto ocurrió, y ahí va a tener todos los espectros de depresión, todos los espectros de esquizofrenia, todos los espectros de cualquier enfermedad del cerebro las va a encontrar, claro. Porque va a depender de cuán intenso, cuán prolongado y en qué momento ocurrió esto, claro. ¿No? Y cuál fue el expresor y a quién le ocurrió, porque también depende del huésped, ¿no es cierto? Claro. Ya hablábamos de que el huésped también tiene un papel importante, que no solamente el expresor es el que define todo, claro. El huésped también interviene. Ahora, en el caso de cuando hablamos del nivel celular, ¿no es cierto?, de estas enfermedades y el origen celular, que podía ser finalmente la base, ¿no es cierto?, para poder explicar por qué ciertas personas tienen ciertas patologías psiquiátricas. ¿Existen hoy día los instrumentos como para poder detectar en seres humanos, en personas vivas, digamos, y funcionando, cuáles son efectivamente las condiciones o la situación de su propio organismo a nivel celular, porque usted decía, claro, podemos mirar el cerebro, pero hay cosas que no estamos viendo al mirar el cerebro, ¿no? Claro, cuando lo mira de forma macroscópica, claro. Uno tiene que verlo a nivel celular y ojalá con resolución de una célula. Hoy día hay instrumentos que permiten estudiar cómo está las conexiones celulares, ¿ya? Eso hoy se puede ver. El cableado. Pero ese cableado es la consecuencia de algo. Y el cableado, como yo le decía, no lo vamos a poder recablear, esto tan fácil hoy. De repente, de aquí a unos años más, alguien va a descubrir cómo uno puede despegar las neuronas y después instruirlas para que vuelvan a cablearse en forma adecuada, ¿ya? Pero eso todavía suena como una ciencia ficción total. Ya era una ciencia ficción el poder descubrir de que las enfermedades psiquiátricas pueden tener un factor común que explique a muchos de ellas, ¿ya? Entonces, y en eso es lo que estamos tratando de descifrar hoy día. Entonces, yo creo que faltan muchos años de trabajo, pero ya lo interesante de esto es que si uno descubre un mecanismo, una célula, uno ya sabe dónde dirigirse entre el cerebro, que es una masa blanca, que no es una gelatina casi, ¿no? Uno no sabe dónde mirar, ¿ya? Pues si uno descubre una célula, ya se fija que había confusión si eran las neuronas o las glías. No, ya sabemos que es las glías, después cuál glía. Y así uno va identificando y ya va pudiendo poner la mirada fija en la aguja que cayó en un pajar y la puede identificar, puede pillar la aguja. Y si es así, si hizo ciencia básica suficientemente dura, bien realizada, uno va a poder diseñar después una forma de prevenir las alteraciones.
¿Ya? Doctor Juan Carlos Sáez, bueno, fascinante todo lo que nos ha explicado. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien. Buenas tardes. Por el contrario, muchas gracias a usted y que siga muy bien también. Gracias al doctor Juan Carlos Sáez, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Nos vamos rápidamente.